La joven apache se metió en la cama del ganadero casi sin ropa, y lo que dijo cambió su destino. El viento arrastraba arena por los llanos interminables. El rancho estaba solo en el horizonte, una mancha de madera gris que resistía al tiempo y al calor del desierto. Nadie había cruzado sus cercas en semanas, la única compañía de Elías había sido el eco de sus propios pasos y el crujido de la madera vieja bajo sus botas. Esa tarde, mientras revisaba los corrales, escuchó un quejido. Apenas un susurro, casi ahogado por el viento. Se detuvo. Los caballos levantaron las orejas, nerviosos. Sus ojos rastrearon las dunas hasta que lo vio, una silueta, rígida, tendida cerca de la cerca de alambre, cubierta de polvo y sangre seca. Se acercó con cautela. No había señales de armas ni de hombres alrededor, pero algo en la tensión de su cuerpo le gritaba que no debía bajar la guardia. Cuando estuvo a pocos metros, reconoció a la joven, piel morena, cabello oscuro y enmarañado, marcas de lucha en su brazo y un corte que bajaba por su hombro. Una apache. Ella no levantó la cabeza de inmediato. Solo respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo. Elías se arrodilló detrás de la cerca, evaluando su estado. Podía sentir la desconfianza en cada músculo tenso de su cuerpo. No era la primera vez que encontraba a alguien necesitado en estas tierras, pero había aprendido que la supervivencia aquí no daba margen para la imprudencia. ¿Puedes caminar?, preguntó, sin esperar una respuesta inmediata. La joven finalmente levantó los ojos. Sus pupilas estaban alerta, pero cansadas. No pidió ayuda, no imploró. Solo lo estudió, midiendo. La vida le había enseñado a desconfiar. No mucho, dijo con voz baja, apenas un hilo. Elías no insistió. Con movimientos firmes y silenciosos, la ayudó a levantarse, apoyándola con cuidado. Cada paso hacia el rancho era una negociación de espacio y fuerza, él sosteniéndola, ella determinando cuánto podía dejarse guiar. El porche del rancho crujió bajo sus botas. Elías la ayudó a entrar, cerrando la puerta tras ellos. La madera vieja olía a polvo y cuero, a aceite de máquina y sol quemado. Le indicó un rincón, una cama improvisada con mantas limpias. «Te quedarás aquí», dijo, señalando sin levantar la voz. «No intentaré nada que no quieras». Ella apenas asintió. No era sumisión, era reconocimiento de que estaba agotada, que la única forma de mantenerse viva era aceptar aquel techo. No habló más. Se recostó, cubriéndose con las mantas sucias y rotas. Elías se movía con precisión alrededor de la pequeña cabaña. Sacó agua de un barril, limpió las heridas con calma y aplicó vendajes. Cada acción era medida, silenciosa, sin palabras innecesarias. La joven no se movió, observando, evaluando. «¿Por qué ayudaste?», preguntó al fin, con la voz áspera. Elías guardó silencio unos segundos, luego dejó la venda a un lado. «Porque no podía dejarte morir ahí afuera». Era simple, sin adorno. Su responsabilidad no pedía gratitud. Ella lo miró, sin mostrar emoción. Las cicatrices de su vida estaban más profundas que cualquier palabra. No sabía si podía confiar en alguien que no hablaba de sí mismo, que cargaba su pasado en silencio. Pero no tenía otra opción, el desierto no perdona. Esa noche, el rancho se llenó de un silencio pesado. Solo el viento fuera de las paredes rompía la quietud. Elías se sentó cerca del fuego, observando cómo la joven apache se acomodaba en la cama improvisada. No hubo intentos de cercanía forzada. Cada gesto suyo estaba marcado por la cautela, la atención y la distancia que la situación requería. Ella, por su parte, mantenía los ojos abiertos mucho después de que el fuego se hubiera apagado. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la luz de la luna sobre el rancho era un recordatorio de que aquí, en este aislamiento, cualquier descuido podía costar la vida. Pasaron horas así, compartiendo un espacio sin palabras, sin tocarse. La tensión era palpable, no por deseo,
sino por la urgencia de sobrevivir, por la incertidumbre de si podían confiar el uno en el otro. Al amanecer, Elías estaba fuera revisando los corrales, mientras ella permanecía recostada, aún pálida, pero con los ojos fijos en el horizonte. El desierto parecía más grande, más hostil. Los cuervos sobrevolaban la tierra seca, y el sol naciente quemaba sin piedad. Cada día que pasaban juntos sería una prueba de resistencia, silencio y responsabilidad. Elías volvió con el desayuno, un poco de pan duro y agua. Se sentó frente a ella, sin mirar directamente, simplemente ofreciendo lo necesario. Ella aceptó, comiendo despacio, sin palabras. Había un acuerdo tácito, cuidado por necesidad, no por afecto. No te haré preguntas que no quieras responder, dijo Elías, su voz baja y firme. Pero si intentas irte ahora, el desierto no te perdonará. Ella lo miró, estudiándolo. No había amenaza en su tono, solo certeza. La joven apache comprendió que estaba frente a un hombre que no ofrecía promesas vacías, solo la posibilidad de vivir un día más. Era suficiente, por ahora. El día avanzó con un ritmo propio, Elías trabajando en los establos, ella recuperando fuerzas, ambos aprendiendo a existir en la misma cabaña sin romper la barrera de la desconfianza. Afuera, el sol azotaba los pastizales y la tierra reseca, y dentro, el silencio se volvía un lenguaje que ambos entendían. Cuando el crepúsculo tiñó el cielo de rojo y violeta, un movimiento a lo lejos llamó la atención de Elías, un hombre a caballo, acercándose desde la llanura. El paso era firme, decidido. Elías tensó la mandíbula, mientras su mano rozaba la culata del rifle apoyado contra la pared. La joven apache lo observó también, el primer signo de preocupación surcando su rostro. Ninguno de los dos se había dicho palabra, pero ambos entendieron, la calma del rancho estaba a punto de romperse. Elías se levantó, sin urgencia, caminando hacia la puerta con pasos medidos. La joven se incorporó, apoyándose en la cama, lista para actuar si era necesario. La desconfianza mutua que los había definido hasta ese momento ahora se enfrentaba a un peligro real, externo, que ninguno podía ignorar. El hombre se acercaba cada vez más, y el viento traía fragmentos de su voz, burlona y firme. Elías exhaló, silencioso, consciente de que cada movimiento suyo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La escena quedó congelada bajo el cielo crepuscular, dos figuras dentro del rancho, una herida y vulnerable, la otra firme y alerta, observando la amenaza que se acercaba por la llanura infinita. La tensión estaba en cada respiración, en cada sombra proyectada por la luz que moría. Y así terminó el primer día de su encuentro, con la joven apache y el ganadero compartiendo un techo, separados por más que solo la cama y las mantas. Unidos por la necesidad de sobrevivir, pero divididos por el peso de la desconfianza, y con un peligro que ahora los obligaba a mirarse no como individuos, sino como posibles aliados. El desierto guardaba sus secretos, y la historia apenas comenzaba. Los días pasaron con un ritmo casi mecánico, marcado por la luz del sol y la resistencia del cuerpo. El rancho, aislado entre dunas y llanuras, se convirtió en un espacio de trabajo compartido más que de conversación. La joven apache, a quien Elías había comenzado a llamar simplemente Nina para no quebrar la tensión con formalidades, aprendía rápido. Podía cargar agua, reparar cercas y hasta guiar a los caballos que aún estaban nerviosos por su presencia. Elías la observaba, midiendo cada gesto, cada decisión. No intervenía a menos que la seguridad estuviera en juego. Si algo se torcía, aparecía como sombra firme, resolviendo problemas antes de que se volvieran mortales. Pero no ofrecía palabras de consuelo, no había sonrisas fáciles ni charlas interminables. El cuidado, en su mundo, se mostraba en acciones silenciosas. Por su parte, Nina aceptaba las normas de aquel hombre, pero imponía las suyas también. No dormía cerca de él, no compartía historias, y se retiraba antes del anochecer a su improvisada cama. Sin embargo, su mirada seguía a Elías mientras trabajaba, midiendo su ritmo, su paciencia y su manera de moverse por la tierra.
No era curiosidad, era evaluación. Cada hombre que había conocido antes la había traicionado, y aquí la línea entre ayuda y control era tenue. El primer indicio de que podían coexistir surgió una mañana con el agua de los pozos. Nina había detectado una fuga en la bomba manual, y antes de que Elías se diera cuenta, ella ya estaba revisando la válvula, ajustando la presión y asegurando el flujo de agua. Cuando él llegó, la encontró trabajando con calma, las manos negras de grasa, la frente cubierta de sudor. «¿Sabes lo que haces?», dijo él, simplemente. Ella no respondió. Pero esa simple observación era un reconocimiento suficiente. En aquel lugar, las palabras eran menos poderosas que la competencia y la constancia. El peligro externo seguía acechando, aunque todavía de forma invisible. Cada vez que Elías salía a patrullar la propiedad, había indicios de que alguien los observaba, huellas demasiado recientes para ser antiguas, caballos que pasaban a distancia prudente, el ruido lejano de un disparo que parecía querer marcar territorio. Nina notaba esos signos con la misma atención que él. No era miedo, era respeto por la supervivencia. Con el tiempo, pequeños gestos comenzaron a romper la barrera entre ellos. Elías dejaba una manta seca cerca de ella cuando el frío del desierto descendía brutal, y Nina aprendió a recoger leña sin que él lo pidiera. No hablaban de su pasado, pero el silencio compartido se llenaba de una especie de entendimiento tácito. Ninguno podía fallar, ninguno podía depender del otro más de lo necesario, y aún así, ambos estaban presentes. Una tarde, mientras reparaban una sección de la cerca que los vientos habían doblado, Nina habló por primera vez sobre algo que no era estrictamente práctico. «No viniste a matarme», dijo, con la voz baja, sin mirarlo. Elías suspiró, ajustando un clavo. «No», respondió con calma. No era parte del plan. Ella ladeó la cabeza, evaluando. Esa mínima conversación no significaba confianza, pero sí un reconocimiento de que estaban vivos juntos en el mismo espacio. Los días siguientes estuvieron marcados por rutina y pequeñas tensiones. La convivencia les enseñó límites. Nina no toleraba que Elías se acercara demasiado mientras ella se vestía o descansaba. Él no preguntaba, no insistía. Cada uno entendía que la dignidad debía permanecer intacta, incluso bajo circunstancias extremas. La noche llegó con un viento que barría la llanura, empujando arena contra la cabaña. Elías preparó un fuego en el porche, y Nina se acercó, acercándose más de lo que antes habría permitido. No por cercanía emocional, sino porque el frío lo hacía necesario. Compartieron el calor sin palabras, sin contacto innecesario, pero con un mutuo reconocimiento de la necesidad. Fue entonces cuando llegó la primera amenaza concreta. Desde la distancia, un grupo de hombres apareció, recorriendo la llanura con la intención clara de patrullar, reclamar o intimidar. Elías vio sus siluetas antes de que ellos los notaran, y su mano descansó en la culata del rifle, firme pero sin apresurarse. Nina se retiró hacia la sombra de la cabaña, sin miedo, solo lista para obedecer instrucciones en silencio. «Quédate cerca», dijo él, sin alzar la voz. Ella asintió, comprendiendo que esa simple indicación era una cadena de confianza que no podía romper. Los hombres se acercaron hasta la distancia donde el rifle podría alcanzar, pero Elías no disparó de inmediato. Los observó, evaluó sus intenciones, y esperó. El tiempo se dilató, pesado y tenso, cada segundo estirado por la incertidumbre. Nina respiraba apenas, su cuerpo preparado para correr, pelear o esconderse si era necesario. Finalmente, los hombres se detuvieron, murmullos entre ellos, y luego giraron en silencio, marchándose sin que nadie tuviera que levantar la voz. Elías bajó el rifle lentamente, consciente de que esa victoria no era suya, solo habían sobrevivido una prueba más del desierto y de la violencia que podía aparecer en cualquier momento. Después de eso, la joven apache comenzó a confiar en las acciones más que en las palabras. Notó que Elías no buscaba controlar su vida, solo protegerla, que la distancia que mantenía era respeto, no indiferencia, que su silencio era un refugio, no una prisión.
Cada gesto de cuidado era calculado, silencioso, y por eso, más valioso. Con el paso de los días, empezaron a compartir más que solo supervivencia. El rancho se volvió un espacio donde podían existir juntos sin romper la esencia de su soledad. Elías aprendió a anticipar las necesidades de Nina antes de que ella tuviera que pedírselas. Ella comenzó a moverse por la propiedad con la seguridad de que él estaría allí si algo se torcía. Una noche, bajo el cielo abierto del desierto, con las estrellas brillando como fragmentos de hielo, Nina se acercó al fuego, más cerca de lo que había estado nunca. No habló, pero su gesto fue un acto de confianza silenciosa, aceptaba su presencia, su protección, sin renunciar a sí misma. Elías no respondió con palabras ni con movimientos. Se limitó a observar, firme y constante, como lo había hecho desde el primer día. La cercanía se medía en silencio, en respiraciones compartidas, en la certeza de que ambos estaban allí, todavía vivos, todavía juntos. El peligro no había desaparecido. Sabían que habría más hombres, más amenazas externas, y que el desierto no daba tregua. Pero por primera vez, ambos comprendieron algo crucial: podían coexistir, no por afecto rápido ni promesas vacías, sino por una confianza que se construía lentamente, día tras día, bajo el sol y el viento implacables. Y así, mientras la noche avanzaba y el viento seguía azotando la cabaña, la joven apache y el ganadero permanecieron juntos, separados por el respeto y la cautela, unidos por la necesidad y la vigilancia compartida. El peligro podía venir de cualquier lado, pero habían aprendido que, en este lugar, el verdadero aliado era aquel que actúa sin palabras, que sostiene sin reclamar, que permanece cuando todo lo demás se ha ido. El crepúsculo dejó paso a la oscuridad total, y ambos se quedaron junto al fuego, sabiendo que cada día que pasaba era un día ganado, y que su vínculo silencioso se fortalecía con la resistencia, la paciencia y la acción compartida. El desierto aún guardaba muchas pruebas para ellos, y el mundo exterior seguía siendo una amenaza latente. Pero por primera vez, Nina y Elías podían mirar la noche sin sentir que estaban solos. Estaban juntos, y eso, en aquella frontera salvaje, era más valioso que cualquier palabra. El viento cambió esa mañana, soplando con un frío inesperado que arrastraba polvo y hojas secas sobre la llanura. Elías lo notó antes que Nina, porque el desierto hablaba en señales sutiles: el olor de la tierra, el murmullo de los caballos inquietos, el silbido del viento entre las vigas del rancho. La amenaza que habían sentido antes no era un espejismo. Los hombres que habían pasado la semana anterior regresaban, esta vez con intención clara. Sus pasos resonaban en la tierra reseca y sus sombras se alargaban como dedos sobre los pastizales. Elías revisó el rifle, ajustó la mira y evaluó la distancia. Sabía que el enfrentamiento era casi inevitable. «Tienes que quedarte dentro», dijo a Nina, con voz baja y firme, sin esperar réplica. Ella asintió, pero no con miedo. Sus ojos brillaban con una determinación silenciosa, estaba lista para actuar si algo sucedía. La relación que habían construido en semanas de trabajo compartido y vigilancia mutua no le daba ingenuidad, le daba fortaleza. Los hombres se acercaron hasta la valla, hablando en murmullos que apenas se distinguían sobre el viento. Elías permaneció en la sombra, calculando cada movimiento. Cada segundo parecía alargarse, cada respiración era un acto consciente. Finalmente, uno de ellos dio un paso más cerca de la cabaña. «Esto no te pertenece», gruñó uno, la voz áspera y cargada de amenaza. «Esa tierra es nuestra». Elías no respondió de inmediato. Observó la postura de cada hombre, la tensión de sus manos sobre los rifles. Sabía que un disparo podía desencadenar violencia mortal, pero también sabía que retroceder sería entregar la vida de ambos al capricho de los otros. Nina, observando desde la ventana rota, se movió con cuidado, tomando un cuchillo que había afilado días atrás. No era un gesto impulsivo, era preparación, medida y silenciosa. Sabía que si Elías caía, ella tendría que defenderse y que la fuerza física era solo una parte de la supervivencia. El enfrentamiento duró minutos que parecieron horas.
Elías, firme y calculador, hizo movimientos precisos para advertir sin disparar, un crujido de la madera que revelaba su posición, un golpe de su rifle sobre el suelo que marcaba determinación. Los hombres titubearon, pero no retrocedieron. En un instante de descuido de ellos, Nina se deslizó hacia la puerta lateral, lista para bloquear cualquier intento de acercamiento por sorpresa. Sus movimientos eran fluidos, casi invisibles. Elías la vio y asintió ligeramente, reconocimiento silencioso de que no era una simple protegida, era una aliada capaz. Cuando la primera bala rompió la calma, no hubo pánico. Elías disparó, exacto y silencioso, para advertir más que para matar. Los hombres retrocedieron, evaluando la situación. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una de las sombras decidió avanzar con furia, solo para encontrar a Nina lista, firme, con el cuchillo en mano y el cuerpo en posición de defensa. El enfrentamiento terminó tan repentinamente como había comenzado. Los hombres, comprendiendo que la resistencia no era débil ni descuidada, se retiraron, dejando polvo y silencio en su estela. Elías bajó el rifle y respiró hondo. La adrenalina disminuyó lentamente, pero no desapareció. La amenaza persistía, el desierto no olvidaba. Nina se acercó a él, sin palabras, solo ofreciendo su presencia. No buscaba consuelo, buscaba cercanía medida, y Elías lo comprendió. El contacto fue mínimo, un brazo rozando el suyo mientras él revisaba heridas superficiales, pero suficiente para marcar un cambio. La confianza que habían cultivado en semanas de trabajo y vigilancia ahora encontraba una expresión contenida, silenciosa y ganada. No quiero depender de ti, dijo ella finalmente, la voz baja, apenas audible sobre el viento. Pero, agradezco que estés aquí. Elías no respondió con palabras. Solo asentó, reconociendo la afirmación sin prometer nada que no pudiera cumplir. Esa era la única manera que conocía de mostrar cuidado, sin comprometer la dignidad de nadie, sin transformar la obligación en posesión. Durante los días siguientes, la tensión externa continuó marcando su existencia. Los hombres podrían regresar en cualquier momento, y la vigilancia se convirtió en rutina. Pero el enfrentamiento había creado algo nuevo entre ellos, un respeto profundo y silencioso, que no se basaba en afecto precipitado ni en palabras grandilocuentes, sino en acciones compartidas y supervivencia conjunta. Una noche, después de reparar una valla dañada por el viento, Nina se acercó al fuego mientras Elías afilaba un cuchillo. Esta vez, su movimiento no fue por necesidad física, se sentó junto a él, cerca, dejando que su hombro rozara ligeramente el suyo. No había prisa ni deseo forzado, solo la aceptación de la proximidad. Nunca me sentí segura con nadie, dijo, con un hilo de voz. Tú no me obligaste a nada, y, eso significa algo. Elías no respondió. Su mano continuó afilando el metal, firme y constante. Pero su mirada, al encontrarla de ella, transmitía lo que no necesitaba decir, cuidado, respeto y reconocimiento de que la intimidad puede ser silenciosa, contenida, pero profunda. Por primera vez, el rancho ya no era solo un lugar de supervivencia. Se había convertido en un espacio compartido, donde ambos podían existir sin perder la autonomía, sin renunciar a la dignidad, y aún así aceptar la presencia del otro como un hecho necesario y valioso. La noche avanzó con un silencio lleno de significado. No hubo palabras innecesarias, ni gestos exagerados, ni promesas. Solo la certeza de que, juntos, podían resistir la soledad y las amenazas externas. La primera intimidad, entonces, no fue un abrazo prolongado ni una declaración, sino la proximidad silenciosa de cuerpos cansados, el roce de hombros y manos mientras el fuego crepitaba, y la mutua aceptación de que la confianza había cruzado un umbral invisible. El desierto seguía implacable afuera, y el peligro nunca desaparecía del todo. Pero dentro del rancho, entre mantas y sombras, Nina y Elías habían aprendido que podían elegir permanecer juntos, enfrentar la violencia y la incertidumbre como un equipo. La elección estaba hecha, cada uno consciente de sus límites,
pero reconociendo que la otra presencia era ahora un ancla vital. Mientras el viento barría la llanura y las estrellas brillaban intensas sobre el horizonte, Elías y Nina permanecieron junto al fuego. No había palabras de amor, no había promesas de futuro, solo la firme comprensión de que, por primera vez, ambos podían confiar en que el otro estaría allí cuando el mundo los empujara al límite. El amanecer del día siguiente no traería la seguridad, pero sí algo más profundo, la certeza de que su vínculo silencioso, ganado en peligro y paciencia, resistiría la prueba de lo que viniera. Y en un mundo donde la violencia y la soledad podían matarte sin advertencia, eso era más valioso que cualquier promesa de felicidad. El rancho permanecía aislado, el desierto infinito, y ellos dos, juntos, ya no estaban solos, el invierno llegó sin aviso. Las primeras heladas cubrieron la tierra reseca y los pastizales amarillos se tornaron quebradizos, crujientes bajo el peso del frío. El rancho parecía más pequeño bajo la extensión infinita del cielo gris, pero dentro, el calor del fuego y la rutina diaria creaban un refugio silencioso que nadie más podría entender. Elías y Nina habían establecido un ritmo firme. Las mañanas eran para la alimentación del ganado, el mantenimiento de las cercas y la revisión de los pozos, las tardes para reparar la cabaña, cortar leña y preparar provisiones. Cada acción era una colaboración medida, con gestos que hablaban más que cualquier conversación. La joven Apache había aprendido los secretos del rancho, y Elías había aprendido a depender de su fuerza y agudeza sin sentirse amenazado. La relación que habían construido estaba tejida de respeto y responsabilidad, no de palabras innecesarias ni de promesas fáciles. La amenaza externa que los había acosado semanas atrás nunca desapareció del todo. Los hombres que habían intentado reclamar el rancho se habían alejado, pero se sabía que la ley era débil, y la frontera, imprevisible. Cada encuentro con el mundo exterior se manejaba con precaución y estrategia, ninguna imprudencia, ninguna sorpresa. El desierto les recordaba constantemente que la vida era frágil y la confianza debía ganarse y protegerse. Una tarde, mientras revisaban una valla dañada por el viento, Nina se detuvo a observar la extensión de la llanura. Su respiración se veía en el aire frío, y por un momento, la vulnerabilidad que siempre había escondido apareció sin máscara. Elías se quedó a su lado, sin invadir, sin preguntar, simplemente presente. Su silencio era suficiente. No puedo volver a mi gente, dijo ella finalmente, sin mirarlo, sus palabras apenas un susurro. Demasiadas heridas, demasiadas pérdidas. Aquí, esto es todo lo que tengo. Elías asintió, sin intentar consolarla ni llenar el espacio con promesas. No hacía falta. Sabía que su papel no era reemplazar su pasado, sino asegurar que ella sobreviviera al presente. Esa comprensión compartida fue un tipo de intimidad más profundo que cualquier palabra de amor, aceptación total, sin expectativas, sin necesidad de control. El invierno puso a prueba su resistencia. La nieve ocasional cubría los corrales, el agua de los pozos se congelaba y los animales requerían cuidados constantes para sobrevivir. La rutina se volvió esencial, cada gesto contaba, cada decisión podía significar la diferencia entre pasar la noche con vida o sucumbir al frío y la soledad del desierto. Una noche particularmente helada, un cuervo cayó cerca de la cabaña, atrapado por la nieve. Elías y Nina lo recogieron juntos, con movimientos medidos y silenciosos, y lo llevaron al interior para protegerlo. Ese acto, tan pequeño y mundano, simbolizó algo más profundo, la conciencia de que estaban construyendo un espacio donde la vida se sostenía en conjunto, en medio de un mundo que no ofrecía segundas oportunidades. La primavera no tardó en volver, trayendo consigo el deshielo y un respiro para los pastizales. El rancho, aunque aislado, se había consolidado como un refugio firme. La joven Apache y el ganadero se movían con confianza en el territorio que compartían, sin necesidad de palabras superfluas, pero con la certeza de que podían depender el uno del otro. Esa certeza se manifestó en gestos silenciosos, Elías cargando leña para que Nina no tuviera que hacerlo sola, Nina preparando el desayuno mientras él reparaba un cercado,
ambos revisando los corrales antes del amanecer, sin miradas innecesarias, solo sincronizados por la necesidad de cuidar la vida que habían construido juntos. Finalmente, llegó un día sin amenazas externas, sin intrusos, sin peligros inminentes. Solo el rancho, el desierto y ellos dos. Elías se sentó en el porche, observando la llanura, mientras Nina acomodaba mantas cerca del fuego. No hubo palabras de afecto, no hubo abrazos forzados, solo la presencia mutua, constante y segura. Supongo que esto es nuestra vida ahora, dijo Nina, con la voz tranquila, sin emoción exagerada, solo aceptación. Elías no respondió. Simplemente asintió, reconociendo que sí, esto era todo lo que podían tener, un rancho remoto, un desierto implacable, y la certeza de que no estaban solos. No había fantasía ni idealización, había responsabilidad, cuidado silencioso y la elección diaria de permanecer juntos. Con el tiempo, construyeron pequeñas rutinas que solo ellos comprendían, los animales respondían a ambos, el rancho funcionaba de manera eficiente y la soledad se transformó en compañía compartida. La intimidad que habían cultivado era profunda, contenida, y estaba basada en la confianza, la acción y el respeto. No había prisa, no había palabras innecesarias, solo la certeza de que podían enfrentar el mundo como un equipo. Al caer la noche, mientras las estrellas brillaban sobre la llanura, Elías y Nina se sentaron juntos junto al fuego. Esta vez, sin miedo, sin tensión, solo la presencia compartida. Las mantas se tocaban apenas, sus hombros rozaban de manera natural, sin intención, pero con un reconocimiento silencioso, habían elegido quedarse, y eso era suficiente. El desierto seguía siendo implacable, y la ley seguía ausente, pero dentro del rancho, ambos habían encontrado algo que era más valioso que cualquier promesa vacía, seguridad mutua, respeto absoluto y la certeza de que ya no estaban solos. Y así, en la vasta soledad de la frontera, entre el frío, el viento y la tierra infinita, el ganadero y la joven apache permanecieron juntos. No por amor instantáneo ni por fantasía, sino por elección, por cuidado, por responsabilidad compartida. La vida podía seguir siendo dura, el mundo podía seguir siendo peligroso, pero ellos habían creado su refugio. Un lugar donde, finalmente, nadie estaba solo.